El señor jefe de la función pública, Virgilio Andrade, puso a la consideración de cualquiera que fuera, que quisiera revisar todos los documentos en los que él determinó que no había conflicto de interés en la adquisición de casas del señor Peña Nieto y de Videgaray. Y alguien tomó la palabra y dijo, a ver, yo quiero revisar. Y estos documentos señalan que el pago de la casa de Malinalco lo realizó el actual secretario de Hacienda cuando ya era secretario en funciones y no antes, como señalaba, que el cheque expedido para cubrir el adeudo fue ya cuando él estaba en funciones. Y después ahí se ponen a manejar fechas, que si lo posfechó, que si lo cobraron, que si fue antes de que surgiera el escándalo, que si fue después. Pero Videgaray dice que no, que lo que sucede es que llegó a un acuerdo con la constructora para que, teniendo ya en su poder el cheque, no lo cobrara hasta que salieran los documentos del registro público de la propiedad, que pueden tardarse un año, y que por eso está posfechado. Pero se pusieron a investigar las fechas y que si lo firmó, que si lo entregó, un cheque de más de 6 millones de pesos que liquidaba la compraventa de la casa en Malinalco. Pero realmente lo que se discutía no es si la había comprado o no la había comprado, sino que los intereses que le fijaron para ese plazo, pues fueron intereses a los cuales ninguno de nosotros tenemos acceso. Sí. Le ponen un interés que en la realidad no existe, por lo menos en una institución bancaria. El interés más bajo hipotecario en este momento es de 8.5 anual. Sí, ¿no? Y él tuvo el privilegio de no tener que pagar eso. Sí, y señalan que él no firmaba ninguno de los contratos a los que se le acreditaban a IGA. A mí lo que me extraña es que no haya surgido, si hubo mal manejo de esos contratos, una reclamación por otro concursante a la licitación. Sí, porque el hecho de que a él, una empresa, una constructora, le dé una tasa de interés más baja que la del banco, claro que es absurdo, pero no es ilegal. O sea, ese puede ser un arreglo entre particulares y se acabó. El punto aquí es si después de ese interés que era muy bajo y las garantías y facilidades para comprar la propiedad, esa empresa se benefició de otro modo a través de él, lo cual no se va a demostrar. No pondrían los documentos al alcance público si hubiera algo realmente que pudiera brincar, sería una tontería. Van a empezar este tipo de especulaciones. Es que el cheque era de un día antes, a las 12 debió haberse cobrado, pero se cobró a las 11:59. Y van a ser pura especulación que no te va a llevar a nada. Si el expediente se puso al público y cualquiera lo puede consultar, es porque no trae nada. No, es que el problema no es si costó, si le dieron intereses bajos, ese no sería el problema, porque a lo mejor eso desde luego es un sueño que no se cumple, pero a lo mejor alguno de nosotros llega a un acuerdo con una constructora y la constructora le dice, te lo voy a dar al costo, cuate, y no hay problema. Te voy a dar al costo porque los oigo en Buenos Días. Sí, sí, eso sería muy bueno. Pero el problema no es ese, sino que al darle esa casa, ¿qué dio él a cambio? A darle esa casa en ese precio, bajo esas condiciones favorables para que él la pudiera adquirir. ¿Qué dio? ¿Cuál fue la recompensa? Sí. Y eso no, porque entonces aquí tendría, el siguiente punto es el que tú dices, Adela. Nadie de los concursantes, porque estos concursos solicitaciones son públicas muchas veces, hay unas que son cerradas por invitación, pero ya cuando son montos tan grandes son públicas. Entonces ahí es donde tendría que salir yo el constructor menganito, yo siento que fue un fraude por esto y esto, yo metí el precio más bajo. Ahí es donde exactamente.
nada más un ejemplo. El tren que le dieron la concesión a los chinos fue porque hubo una reclamación por otro concursante. Por eso se suspendió. ¿Cómo? Hubo varios participantes para licitar la construcción del tren a Querétaro. Se la concedieron a una empresa china y creo que ahí estaba también IGA. No estoy muy segura, pero a los chinos sí. Se supone que ellos fueron los que ganaron, pero otra empresa dijo, no es cierto, yo presenté, por eso se paró. Pero es que no basa el precio la otorgación de una licitación. Y no se paró por eso. No, hasta donde yo no sé, no se paró por eso. Y si va Grupo IGA, Mario es ingeniero. Las licitaciones se dan no por el precio, sino por los tiempos, por la calidad, por la infraestructura que tenga la empresa, que tiene que responder hasta con maquinaria. La trayectoria. Sí, y claro. por el prestigio muchas veces de la empresa. El proyecto es más importante muchas veces que el costo. Entonces no va por ahí, hasta donde yo entiendo. Bueno, sí, tienes razón, son muchos factores, pero entre todos esos factores que se toman en cuenta, también es el monto que ofrecen al final, Manelik. Eso sin duda. Sí, suma todo, pero efectivamente en aquel momento fue el asunto de que había condiciones. La otra empresa había ofrecido condiciones mejores en términos generales, Sí. y por eso estalló el escándalo. Porque decían, ¿por qué aceptó el gobierno a esta empresa que es así, asado, tiene esta experiencia y tiene este monto, y no a esta otra? Porque sí era evidente la diferencia, y no necesariamente en experiencia o en recursos materiales o en infraestructura, sino que evidentemente había algo muy extraño en la manera en cómo se había designado a una empresa con respecto a las otras en una licitación. Sí, creo que hubo una reclamación, una inconformidad presentada oficialmente. Esa reclamación viene de Estados Unidos. Los gringos no quieren que los chinos construyan en México. ¿Para qué nos hacemos? Los chinos tienen el know-how que le llaman, saben cómo hacer los trenes, con mucha experiencia, con mucha infraestructura. No había quien los superara en su propuesta. Lo que entorpecía es que los chinos venían con Grupo IGA y se destapó lo de la Casa Blanca. Por eso en media hora se canceló el contrato. El jueves en la tarde se entregó, el jueves en la noche se canceló. Exactamente, ese es el punto. Eso es lo que no quiso el presidente exponerse. Que IGA estaba involucrada con el grupo ganador. Pero IGA no había tenido inconformidades. IGA nunca ha enfrentado inconformidades en las licitaciones, que creo que son más de 30. Siempre hay inconformidades, ¿eh? Sí, siempre. Pero exactamente, IGA era como socia de los chinos. Sí. Y ahí fue cuando ni siquiera... El aval, pues el apalancamiento. Sí, pero pues ya estaba involucrado con lo de la Casa Blanca y tuvieron que... Y lo echaron para atrás de una manera como yo, con una tan expedita que nunca hemos visto algo así en la historia de México. Eso es lo que se tiene que investigar, no si el cheque fue el 3 de enero o el 7 de enero. Y es que vamos a empezar con ese tipo así. Sí, son cosas es que era que a no las tienen 12, razón. pero llegó a las 11 ya fraude. Sí. Es que no debió haber firmado con rojo, pero le aceptaron con negro. Fraude. Sí, no es por ahí. Definitivamente.